Bueno, y ya está con nosotros para la próxima conversación Agustín Antonetti. Él es el coordinador de del grupo de jóvenes de la Fundación Libertad y activista por los derechos humanos. Tiene 20 años, es de Pergamino y está estudiando Relaciones Internacionales en Rosario. Bienvenido, Agustín, a Citas de Radio. Mi nombre es Elisa Peirano y es un gusto para mí poder conversar sobre temas internacionales con vos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Elisa? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Bueno, la verdad, Agustín, que hemos estado leyendo tus tweets y tus notas y nos sorprende mucho tu perfil y nos alegra que alguien tan joven como vos esté tan empapado de temas internacionales, y quiero que nos ayudes un poco a contarle a la audiencia eso que vos decías de que estás intentando explicar el mundo de la manera más fácil. ¿Por qué es importante, por ejemplo, conocer lo que sucede en Afganistán? Bueno, creo que todos lo hemos visto, lo que fue durante la semana, que ha salido especialmente por todas las redes sociales, lo que está pasando en Afganistán, pero especialmente lo que pasa con el tema de las mujeres, ¿no? Creo que es lo más importante, todo lo que tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres y bueno, y en realidad de todos los afganos, ¿no? Porque hemos visto los videos de lo que ha sido, la gente intentando escapar desesperadamente, incluso para que uno se ponga a ver, bueno, lo que fue gente intentando subirse a un avión que estaba en movimiento. Eso muestra un poco el nivel de desesperación de lo que va a pasar en Afganistán con la llegada de los talibanes, pero como te decía anteriormente, yo creo que lo principal, bueno, los que más van a salir derrotadas es nada más y nada menos que las mujeres, por todo este tema de lo que tienen que ver con sus prohibiciones, con los castigos inauditos que se ponen, ¿no? Con esta imposición extrema de la Sharia, de la ley islámica y todo eso lo que concibe para las mujeres en Afganistán. Ahora, Agustín, para la gente que no está familiarizada con los conflictos internacionales, lo que ha sucedido es que al retirarse Estados Unidos y dejar, que los talibanes vuelvan al poder, han dejado, que el país se arregle, entre comillas, solo después de haber intervenido durante años en la política interna de otro país. ¿Esto es así? Bueno, sí, son más de 20 años de donde el Estados Unidos está, Estados Unidos y varias potencias internacionales no están en Afganistán. Muchos se confunden, creen que lo que pasó, lo que hay en Afganistán es una guerra entre países, y la verdad que no es así. Estados Unidos entra a Afganistán exclusivamente para combatir al terrorismo después de lo que fueron los atentados del 11 de septiembre, especialmente para combatir, a grupos como Al-Qaeda, ir a por Osama Bin Laden, que todos lo debemos conocer, y de ahí, ya han pasado 20 años donde, Estados Unidos y la comunidad internacional, la OTAN, intentaron justamente entrenar a lo que es el ejército afgano para que ellos de por sí solos puedan mantener un orden, una paz dentro del país y combatir al terrorismo, a los talibanes, pero claramente no ha tenido ningún tipo de éxito, porque lo hemos visto como en cuestión de días todo ese trabajo de años se fue de un día para el otro, y ahora millones de personas en Afganistán intentan escapar desesperadamente. Vemos como ahora se están yendo, algunos van para Pakistán, otros se van para Irán, otros intentan ir para Turquía, y como muchos países ahora intentan sacar a las personas que han colaborado con estos países, que van a ser los más buscados una vez que se dé el tiempo límite de sacar a las personas de Afganistán, que se ha marcado como el 31 de agosto. Agustín, ¿y cuál es la importancia de visibilizar este tipo de conflictos? ¿Por qué es importante que el mundo lo sepa? Cosa que yo veo que vos haces activamente, no solamente en tu cuenta de Twitter, pero ¿cuál es la importancia de que todos sepamos lo que sucede para que esto no quede impune, para que la más gente se comprometa a ayudar? ¿Cuál es la manera cuál es el resultado de la visibilización del conflicto?
Bueno, yo, como te decía anteriormente en la primera parte, acá el tema más sensible, sacando todo lo que tenga que ver con los motivos geopolíticos, es nada más y nada menos que lo que tiene que ver con el tema de las mujeres en Afganistán. Por poner algunos ejemplos, ¿no? Las mujeres dentro de los regímenes talibanes no pueden acceder a la educación, incluso solamente hasta los 8 años, no pueden ir al médico. Por ejemplo, una de las prohibiciones es que el médico hombre no puede tocar el cuerpo de una mujer, por lo cual en Kabul antes, en los 90, cuando estaban los talibanes, se hacían clínicas clandestinas. Bueno, en lo que tiene que ver con la movilidad, ¿no? El uso del burka, prácticamente siempre en público, ¿no? El burka, que a diferencia del hijab, es algo que te cubre absolutamente todo, incluso hasta los ojos, porque era usado anteriormente por las personas de clase alta en Afganistán. Esto de no poder salir a la calle sin un maharab, que es un pariente cercano, no poder usar tacos, no poder hacer deportes, no poder escuchar música, no poder hablar en voz alta, no poder mostrar su rostro. Son tantas cosas que la mujer prácticamente no puede hacer absolutamente nada, no puede ni siquiera asomarse a los balcones de las casas para ser vista por las personas. Y justamente la parte más dura de esto tiene que ver con los castigos, ¿no? Los castigos que se le da a las mujeres, desde lapidaciones, mutilaciones, fusilamientos, latigazos, ¿no? Todo estos tipos de cosas que encima se exhiben a veces en estadios llenos, como si fuera algún tipo de espectáculo de cómo asesinan o torturan a estas mujeres por simplemente no cumplir ninguno de estos requisitos, que son realmente una locura. ¿Y te parece, Agustín, que la comunidad internacional no va a hacer nada al respecto de esto, de lo que sucede ahora? O sea, ya está, se desliga de lo que puede suceder adentro de Afganistán. Y yo creo que lo que van a hacer ahora es justamente intentar lograr rescatar a la mayor cantidad de personas posibles en Afganistán, que incluso de rescate, pero por lo que se escucha o por lo que uno entiende y por lo que ve, claramente no van a volver a, según lo que dicen, no van a volver a hacer ningún tipo de intervención, ni tanto ni humanitaria ni como militar, dentro de Afganistán. No sé hasta dónde va a llegar esto, porque hay que recordar que Afganistán ahora, con la llegada de los talibanes, se va a convertir en un estado islámico que, dicho sea de paso, sabemos todos los nexos que va a tener con el terrorismo a nivel internacional, por lo cual no sé hasta dónde va a llegar la comunidad internacional, pero igualmente, a ver, ya también entrando en otros temas, la comunidad internacional no es que ha hecho tampoco mucho por otros países en situaciones similares, ¿no? Se viven muchos ejemplos como este, de violación a los derechos humanos que realmente le preocupan al mundo, ¿sí? Y la comunidad internacional como que va perdiendo un papel fundamental o se queda atrás en ayudar a estas personas. Y bueno, parece que Afganistán va a ser otro caso muy similar a esto que hemos visto ya en otros países a nivel internacional, donde se violan hace años los derechos humanos de una manera impresionante, preocupa a todos los que seguimos de cerca, y la comunidad internacional parece como que no le importara hasta que le llega su momento. Qué bárbaro. Y bueno, corriéndonos un poquito de Afganistán, Agustín, y hablando también de tu trabajo para visibilizar lo que sucedió en Cuba. Cuba está en manos del régimen castrista desde hace, bueno, no sé cuántos años, no quiero entrarle en la fecha, pero ha sido el enclave, digamos, de la izquierda que ha quedado en el mundo occidental, y la verdad es que la pandemia ha quebrado el sistema de salud de Cuba y se ha empezado a ver cómo los mismos cubanos están pidiendo auxilio y ayuda para justamente salir de ese régimen, ¿no? ¿Querés contarnos bien cómo fue tu rol desde la humilde red social Twitter con el tema de visibilizar el drama de Cuba? Bueno, sí, justamente es otro de los temas, como te decía anteriormente, de países que realmente se violan brutalmente los derechos humanos hace muchos años,
y poco se hace y la comunidad internacional poco hace por esa gente. Todo empezó, bueno, como bien comentaste, lo que es la situación de la crisis sanitaria que tenía Cuba. Siempre se habló mucho de ese mito de la salud cubana, que en realidad siempre fue mentira, y justamente la pandemia lo demostró. Los hospitales en Cuba no tienen ni siquiera agua, no tienen absolutamente ningún tipo de mínima condición normal, por ejemplo, de un hospital en Argentina, no llegan ni siquiera a eso. Así que lo que fue la llegada de la pandemia destrozó totalmente poco sistema de salud que quedaba en Cuba. Fíjense que hoy Cuba de hecho es uno de los países con más casos de muertes por millón de habitantes en el mundo. Los hospitales se encuentran totalmente colapsados, la gente muriendo en el pasillo. Los videos son realmente aterradores y todo comenzó con eso, los jóvenes cubanos tratando de dar un mensaje de emergencia, ¿no? A través de las redes sociales con esto de SOS Cuba. Todo comenzó justamente con el tema de la pandemia, lo que pasaba en la provincia de Matanzas, donde aún todavía sigue colapsado. Sí, y bueno, y lo que comenzó como un llamado de emergencia por esto del coronavirus, vio como el mundo, hubo una gran de personas alrededor del mundo se empezaron a preocupar por lo que pasaba en Cuba, empezaron a subir los mensajes en las redes sociales, luego empezaron los famosos hablando sobre lo que pasaba en Cuba, y eso como que les dio un respaldo de que la gente diciendo, miren, no estamos solos, hay mucha gente viendo lo que está pasando y las redes sociales importan muchísimo. Y al otro día, porque eso arrancó cerca del 9, bueno, el 10, ¿no? de julio, y al otro día vimos que empezaron a salir a las calles, ¿no? En Santa Clara, empezaron a salir a las calles, se dio a través de las redes sociales cómo eso empezaba a ocurrir. Yo ya recuerdo que esa noche anterior se había salido porque, bueno, había habido un apagón, la energía eléctrica se había cortado por varias horas y la gente empezó a salir a las calles, pero bueno, era algo tranquilo. Y al otro día empezamos a ver cómo empezaron a salir de cientos de ciudades en toda Cuba, todo gracias a los jóvenes que estaban con esto de este pedido de emergencia, se sintieron respaldados internacionalmente y empezaron a salir de las calles. Todo empezó en una ciudad chiquita, San Antonio de los Baños, y lo que empezó a verse ahí en unas horas se replicó prácticamente en todo el país hasta llegar a La Habana, donde vimos los videos, ¿no? de miles de personas saliendo a las calles, que fue un momento realmente único en la historia, quizás la manifestación más grande de la historia cubana, donde se veía que la gente por fin había perdido el miedo a expresar, el miedo a hablar, que por muchos años toda la población ha tenido, y hoy estamos viendo cómo se empiezan a descubrir un montón de cosas. Hoy la gente entiende mucho mejor lo que pasa en Cuba, se han perdido todos los mitos que había, se han perdido todo, e incluso gente que antes lo defendía, ahora le da un poco más de vergüenza defender lo que pasa en Cuba porque la gente está enterada. Yo creo que es el principio del fin de la dictadura más larga de la historia latinoamericana, porque son más de 60 años de dictadura, y me parece que esto ha marcado también un quiebre en la historia de la sociedad cubana. Y Agustín, ¿por qué crees que, digamos, que la izquierda, o sea, se siguen viendo jóvenes con las fotos del Che Guevara en la remera? ¿Por qué crees que la izquierda todavía reivindica un modelo que claramente le ha mostrado al mundo que está absolutamente claudicado y que además hay una enorme violación de derechos humanos, lo que pasa en Venezuela y por supuesto lo que pasa en Cuba? Bueno, eso es quizá lo más de entender el por qué se defiende estos países como Venezuela o Cuba. Yo creo que hay dos opciones. La primera es que están totalmente ideologizados, ¿no? Están totalmente adoctrinados con lo que es Cuba, con lo que es Venezuela, y creen estos mitos que son absolutamente falsos. Yo el otro día veía la televisión de un chico en la tele, ¿no? En un programa donde decía que en Cuba hay democracia, que en Cuba se vota, y después les preguntaban qué partidos participaban. No, ninguno, decía. A veces mezcla entre el adoctrinamiento total, la ideología al máximo, y a veces es entre lo que es la ignorancia de no tener la más
pálida idea de lo que ocurre en Cuba, ¿no? ¿Querés contarle a la audiencia, Agustín, que te está escuchando, que quizás no sabe cuáles son esos mitos o cuáles son las cosas más evidentes? ¿Querés contarle cómo es la cosa más grosera de lo que es la vida cotidiana para alguien que vive en Cuba? Bueno, es realmente una locura, ¿no? Porque fíjense que un cubano tiene que hacer por lo menos hasta 6 horas de cola para conseguir alimentos, para conseguir algo de aceite, algo para la higiene personal, ¿no? Que es muy difícil de conseguir. El papel higiénico es prácticamente súper difícil de conseguir. La conexión a internet es mala y se corta según lo que decía el gobierno. Cuando hay algún tipo de problemas o manifestación se corta el internet en todo el país. El tema de los hospitales, hay 3 tipos dos en realidad, para marcarlo más fácil, de salud en Cuba. La primera es para los famosos, los que creen en el régimen, los que son amigos del régimen, que se atienden en lugares donde hay médicos internacionales y se pagan en dólares. Y después hay el otro tipo de salud, que es la salud para los ciudadanos cubanos de a pie, donde no hay absolutamente nada, donde ni siquiera hay baño, donde no tienen ni siquiera ventiladores dentro de las habitaciones de los hospitales. Si uno ve las fotos, y además este mito se desmorona en poco tiempo gracias a lo que es el internet, porque bueno, uno lo podía creer hace años, donde era mucho más difícil conseguir imágenes, ver videos de lo que pasa dentro de Cuba, pero hoy uno pone en internet, abre el navegador y pone hospitales en Cuba, va a donde dice imágenes y va a ver la realidad de cómo son los hospitales en Cuba, ¿no? Gente dentro de las habitaciones, hasta 10 personas pueden llegar a dormir. Ahora lo que vemos, por ejemplo, con el tema de las pandemias, no hay camas, la gente la están atendiendo ahí en el aire libre, en plazas y parques. Todo lo que tiene que ver también con el ámbito de la educación, el adoctrinamiento es horrible. A los jóvenes que están en lo que sería el jardín de infantes y en la primaria empiezan a enseñar algunas consignas que son de guerra, o esto que es muy conocido, que ellos siempre le hacen repetir, seremos son muchas cosas que pasan, pero lo peor de todo es lo que tiene que ver con los derechos humanos. Sí, en Cuba se tortura personas, se desaparece personas, se restringe a cualquier persona que piense diferente. Hoy incluso hay gente desaparecida, gente que son activistas de derechos humanos que se encuentran desaparecidos, algunos están presos, le están dando condenas solamente por ser activistas de derechos humanos. Hay centros de tortura como Villa Marista, es un centro de tortura registrado para todos los que piensan diferente en Cuba. Hay gente que no sabe que en Cuba, en pleno siglo XXI, todavía hay centros de tortura. Y otro mito también me parece muy importante de hablar, es lo que tiene que ver con los médicos cubanos, que muy poca gente sabe en realidad la verdad de los médicos cubanos, que dicho sea de paso, hace unos meses las misiones médicas de Cuba fueron declaradas como esclavitud moderna por el Parlamento Europeo, sí, por las violaciones de los derechos humanos. Los médicos cubanos son obligados a ir a otros países, porque no pueden negarse, son obligados a ir a dejar todo dentro de su país. De hecho, lo que se hace es que el médico viaja al otro país y la dictadura, justamente lo hace a propósito, deja a la familia dentro de la isla. Esto lo hace para que no se escapen, porque muchos ciudadanos se deciden escaparse del país. Lo mismo pasa con los deportistas cuando van a jugar al exterior, se escapan del país y lo que se hace ahora es dejar a la familia para justamente, si se escapan, que pague la familia. Y además que trabajan varias horas del día, todo lo que cobran, que se les pagan dentro de los gobiernos internacionales, no va a parar a ellos, va a parar todo el porcentaje a los gobiernos. Pero bueno, también hay muchos casos que se han visto justamente por estos abusos y torturas de las misiones de los médicos cubanos, que gente se termina suicidando o terminan con graves enfermedades y problemas. Son una de las tantas cosas, porque uno podría estar hablando todo el día de lo que pasa en la realidad en Cuba, que es una locura total, y es increíble como hay mucha gente que no lo sabe, pero yo creo que se ha perdido completamente estos ritos y ya nadie se lo cree, como si podría haber pasado décadas anteriores. Agustín, se nos acaba el tiempo, pero la verdad que voy a comprometer al aire a volver a conversar con vos en otro momento. Me parece súper interesante esto que contás. Invitamos a la gente que te siga en Twitter, Agus Antonetti, para seguir informándose. Me parece fundamental visibilizar todo esto que estamos conversando. Muchísimas gracias por estos minutos con Citas de Radio.
No, muchísimas gracias a vos y bueno, cuando quieras lo volvemos a hacer. Dale, saludos. Un saludo, muchas gracias. Bueno, y así pasaba este joven especialista en relaciones internacionales contándonos mitos que han caído a raíz de esta campaña #SOS Cuba y lo que está sucediendo en Afganistán.